la clase? Buenas tardes, doctora. Sí. Ok, gracias, Len. Ahí se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Si no avanza, por favor, me avisa. Bueno, hoy día nos toca hablar, creo que ya estamos entrando cada vez más a los temas netamente neonatales, y este es uno de los temas bastante importantes, donde vamos a hablar de la parte más, diremos, de lo más común en lo que es el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Que como médicos generales ustedes tienen que saberlo. No nos vamos a adentrar más a otro tipo de problemas. Primero me voy a presentar porque me conocen los de mi sede, pero el resto de alumnos no me conocen. Mi nombre es Sonia Hermosa, trabajo en el Hospital María Auxiliadora, soy pediatra neonatóloga, actualmente jefa del departamento de pediatría y jefa del servicio de neonatología. Ya tengo 17 años, no, miento, 18 años enseñando en la facultad. No, en mi sede soy una de las más antiguas dictando esta clase, en las clases de pediatría. Muy bien, entonces vamos a hacerlo, no lo puedo poner en modo de presentación porque si no, no me va a avanzar las láminas, pero si no avanza me avisan, por favor. Vamos a hablar sobre lo que es el balance hidroelectrolítico en la parte neonatal. Estos son los logros que deben tener ustedes después de esta clase. Acepto que me interrumpan en cualquier momento, no hay ningún problema, y si no dejan sus preguntas para el final, tampoco es ningún problema. Y vamos a hablar sobre estos temas de acá. Bueno, se sabe que a quienes se realiza este manejo, este correcto manejo, diremos, de líquidos y electrolitos, generalmente a los recién nacidos de alto riesgo, ¿no? Especialmente, y tienen mucho mayor importancia en los de muy bajo peso al nacer. ¿De quiénes entonces estamos hablando principalmente? De los menores de 1.500 gramos y de todo aquel recién nacido que ingresa a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, para ello va a ser importante realizar cálculos finos, ¿no? A fin de que los requerimientos de agua y electrolitos que se estén utilizando en nuestros bebés y que se sigan utilizando sean los adecuados para nuestro bebé. Ya que si no lo hacemos adecuadamente, vamos a tener una homeostasis interna inadecuada, llevando a consecuencias graves como es la enterocolitis necrotizante, las hemorragias intraventriculares, ¿no? Persistencia del conducto arterioso, edema pulmonar e inclusive complicaciones crónicas severas como es la displasia broncopulmonar. Entonces, para ello debemos recordar algunas cosas que pasan, diremos, con este problema del balance. Entonces, sabemos que para ello hay eventos prenatales que van a tener efectos significativos sobre el balance hidroelectrolítico. Recordemos, ustedes que ya han llevado ginecobstetricia, de que muchos tratamientos maternos o la administración excesiva de líquidos endovenosos durante el trabajo de parto nos pueden llevar en nuestros bebés a que nuestro bebé haga una hiponatremia, con expansión, evidentemente, del contenido de agua extracelular. O, por ejemplo, la insuficiencia placentaria o tratamientos maternos con diuréticos también pueden comprometer este volumen extracelular fetal, ¿no? También comprometen la diuresis, así como el volumen de líquido amniótico. Y lo que usamos bastante, ¿no? Especialmente para producir la maduración pulmonar fetal, ¿no? La administración de corticoides prenatales. No solamente nos va a ayudar en la maduración pulmonar fetal, sino también va a acelerar la maduración de la función renal. Entonces nos va a mejorar esta capacidad de regular la contracción del líquido extracelular, nos aumentará también la maduración de la piel, la cual va a influir en la pérdida transepidérmica de agua. Entonces miren cómo también, por decir, estos corticoides antenatales no solamente van a actuar a nivel pulmonar, sino a nivel de diferentes órganos. Ahora, si hablamos ya una vez que nació el bebé, el momento del clampaje del cordón umbilical, ustedes ya hicieron atención inmediata.
Este va a afectar significativamente el volumen total de sangre que circula y el volumen también del extracelular en el bebé. Entonces, un clampaje inmediato, por ejemplo, no va a permitir una transfusión placentaria adecuada. Entonces, ¿qué va a influir? Va a influir en forma negativa sobre la transición hemodinámica. Entonces, la recomendación actual, tanto de la Academia Americana de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud, el ILCOR, etcétera, recomiendan demorar el clampaje como mínimo por 60 segundos. ¿Esperando qué? De que se establezcan los primeros esfuerzos respiratorios. Eso también podría ser una pregunta de examen, ¿no? ¿En qué momento clampar el cordón? ¿60 segundos? ¿Cuando deje de latir el cordón? ¿O cuando mi bebé tenga un adecuado esfuerzo respiratorio? La respuesta sería la C, la última, ¿no? Así como facilitar también la transfusión sanguínea placentaria a este bebé, lo cual esta transfusión puede significar, miren, hasta 25 a 50 ml por kilo, que representaría un 25 a 50% de aumento en el volumen total de sangre en nuestros neonatos. Se sabe que después del nacimiento, principalmente los prematuros, sabemos que son fisiológicamente inestables, van a depender de órganos y sistemas inmaduros para compensar estos cambios. Entonces va a ser clave optimizar la nutrición e hidratación, así como prevenir la deshidratación y evitar una sobrecarga hídrica que se asocia a ductus arterioso permeable. ¿Qué pasa si le doy mucho líquido? Lo más probable es que ese PCA no se cierre y requiera muchas veces de tratamiento medicamentoso o también de un tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar solamente la cantidad suficiente de líquidos que va a necesitar mi bebé y para ello es el balance. Y no solamente me puede dar un PCA, sino también enterocolitis necrotizante y displasia broncopulmonar. No debe haber variaciones bruscas de volumen intravascular, como infusiones rápidas, de repente soluciones hiperosmolares, bolos de expansores de volumen, etcétera, porque nos pueden llevar a que nuestros bebés hagan unas hemorragias intraventriculares. Entonces, todas estas intervenciones que hemos estado hablando van a tener impacto a corto y largo plazo sobre la morbilidad de nuestros bebés. Si hablamos del equilibrio hidroelectrolítico, ya entramos al tema en sí, y va a depender de la distribución del agua en el cuerpo, del ingreso de agua y de su pérdida, o sea, de los ingresos menos los egresos, los cuales van a variar en función de la edad gestacional. Entonces, estas necesidades hídricas en el recién nacido van a depender, ¿no?, del peso al nacer, del grado de madurez que tenga, de la carga renal de solutos de los alimentos o de los medicamentos, que se yo, administrados, de la función renal de nuestros bebés, de las pérdidas renales e intestinales, de las pérdidas insensibles, así como de la respiración en nuestros bebés. Los principales factores que van a afectar entonces este equilibrio hidroelectrolítico va a ser la distribución del agua corporal, las pérdidas insensibles y las características de la función renal que tengan nuestros bebés. Empezamos por la primera, el agua corporal. ¿Qué podemos decir de la composición del agua corporal total en los recién nacidos? Es mayor que en nosotros, obviamente. Representan hasta un 75 o 80% del peso corporal total en los recién nacidos, a término, siendo hasta el 85% en los prematuros y mucho más en los menores de 30 semanas. Esta agua se distribuye en dos compartimientos, el intracelular y el extracelular. ¿Qué va a pasar al nacimiento? Tenemos mayor cantidad, decimos, de agua corporal total, y está a expensas del agua del extracelular. Una vez que nace nuestro bebé, va a haber un traspaso de agua del intracelular al extracelular, perdón, antes de nacer.
por lo cual se puede producir una diuresis compensadora en los primeros días. Esto ya está. Y acá podemos tener, miren, un feto de 32 semanas tiene 83% de agua corporal total, un atérmino 75%, y conforme pasan los días, un atérmino, miren, entre 37 a 41 semanas, pero ya después de las 41 semanas va disminuyendo esta agua corporal total hasta llegar igual que en el adulto, que es el 60%. Y esta es la famosa distribución de esta agua corporal en los neonatos, ¿no? Todo está a expensas del extracelular, que se va comprimiendo y pasando el intracelular, que es el que va aumentando. Como han visto, el extracelular corresponde hasta el 45%, reduciéndose posteriormente hasta el 20 a 25% del peso corporal. Este está distribuido en el intravascular, intersticial, transcelular y en el tejido conectivo y óseo. Y el intracelular, que representaba un 25% al nacer, posteriormente puede llegar a representar hasta el 30 a 40% del peso corporal. Durante los primeros días, se considera fisiológico entonces mantener un balance hídrico negativo, ¿no?, para permitir esta contracción del extracelular. Se sabe entonces que los primeros 7 a 10 días, un recién nacido a término puede perder hasta el 10% de su peso normalmente, eso es fisiológico. Mientras que un prematuro puede perder hasta un 15 a 20% por esa contracción, diremos, del extracelular. Entonces, con eso va a haber pérdida del agua corporal total. Si hablamos de la función renal, sabemos que los neonatos tienen menor capacidad de concentrar la orina, entonces tendrán filtraciones glomerulares más bajas. Los prematuros tienen esta filtración glomerular aún más baja, ya que es debido a un flujo sanguíneo inferior a nivel renal, que va a aumentar a partir recién de las 34 semanas de edad gestacional. Entonces, miren, si la concentración urinaria en los adultos está en 1300 a 1400 miliosmoles, un recién nacido sano máximo va a llegar a concentrar la orina hasta 900 miliosmoles por litro. Si es un prematuro o está enfermo, no va a llegar pues a estos 900. Entonces, en nuestros bebés va a ser más fácil de llegar a presentarse cuadros de deshidratación o de sobrecarga de líquidos. Se sabe que la tasa glomerular, como les decía, se alcanza recién, tasa de filtración glomerular, a las 34 semanas de gestación y se completa a la semana 4 a 8 de la vida postnatal. Entonces, se sabe ya que la capacidad renal de un recién nacido para concentrar orina es mucho, mucho menor que la del adulto. Los prematuros entonces tendrán más dificultades para manejar tanto sobrecargas de líquidos y electrolitos, como también falta de aporte de estos. Tras el parto se produce un aumento lento de la perfusión vascular hacia el lecho renal. Entonces, hay algunos marcadores para un adecuado balance hidroelectrolítico. En los primeros días de vida, que nos va a interesar ver bien, el flujo urinario. Acá está como 1 a 3, la literatura habla de 1 a 5 ml por kilo por hora. Una osmolaridad urinaria entre 1008 a 1012, ¿no? Dosar siempre sodio sérico, y la pérdida de peso que decíamos entre el 10 al 20%, sean a términos o prematuros. ¿Qué causas puede haber para que haya este tipo de alteraciones fisiológicas? Las pérdidas insensibles, que las 2/3 partes principalmente son por la piel, la orina,
las deposiciones, el sudor, como vamos a ver y vamos a ir midiendo todo esto, llámese en las pérdidas insensibles o en las pérdidas que pueden ser cuantificables. Pero también hay otras causas que pueden alterar todo esto, como es el vómito, las diarreas, o evitar también estos famosos terceros espacios. ¿Cuáles serían entonces las fases de la excreción de líquidos? Primeros días de vida hasta las 36 horas, hay escasa diuresis, baja filtración glomerular, baja excreción de sodio. Y esto es independiente de la cantidad de líquido se le aporte a nuestro bebé. Ya a partir del segundo al cuarto día, aumenta el flujo renal, aumenta la fracción excretada de sodio y se produce una diuresis abundante, que todavía sigue siendo independiente del aporte de líquidos. Recién entre el cuarto al quinto día, se produce más la contracción del espacio intracelular, o esta ya es completa, y la diuresis ya es en función de los líquidos aportados. Entonces, esta función renal no se alcanza siquiera hasta el segundo día de vida, lo cual va a llevar a una disminución de la diuresis en las primeras 24 horas. Y a eso se le llama la fase oligúrica. A partir del segundo día, que se produce el aumento de la diuresis, o sea, la fase poliúrica y de la natriuresis, que esta va a ser secundaria a inmadurez tubular. Entonces, ¿qué cambios va a haber en los líquidos durante esta transición? La fase 1, donde se produce la redistribución de líquidos, que está entre los 5 a 10 días, lo que va a haber es un aumento de pérdidas insensibles. Se produce la etapa oligúrica, como decíamos, y luego la etapa poliúrica que lleva luego a la estabilización. Generalmente todo esto va a concluir cuando se alcanza la máxima pérdida de peso, que sería el 10% del peso al nacer. El riñón es el que desempeña el papel fundamental en el control fisiológico del balance hidroelectrolítico en esta fase, ya que va a regular el volumen del extracelular y la osmolaridad. La inmadurez de la función renal va a hacer que los niños prematuros, principalmente que son los susceptibles de más pérdidas excesivas de sodio y bicarbonato, sumado esto en estos prematuros a su incapacidad de dar una rápida respuesta entre este aporte de sodio y agua, nos va a llevar a dar como resultado la expansión del extracelular con formación de edemas, o sea, la formación de tercer espacio. Mientras que los prematuros expuestos a corticoides prenatales van a tener mayor capacidad para regular esta contracción del extracelular, al mismo tiempo que se va a favorecer esta maduración cutánea en estos bebés. Entonces, muchas veces hablamos, ¿corticoides para mejorar la maduración pulmonar nada más? No, también trabaja a nivel renal. En la fase 2, que es la fase intermedia, que dura de 7 a 20 días, esta ya es dependiente de los aportes, dependiente de la situación clínica de nuestro bebé y del aporte parenteral y enteral que demos a nuestro bebé, ya que en esta fase ya la contracción del extracelular ya concluyó. Entonces, disminuye la pérdida de agua y sodio por piel, por la diuresis y natriuresis. Dura, dijimos, 7 a 20 días y empieza a recuperarse esa pérdida de peso que tuvimos en la primera semana de vida. Entonces, un neonato, a partir de la segunda semana de vida, tiene que empezar con las ganancias de peso. En la tercera fase, ¿no?, donde ya se llama también de crecimiento estable, la ganancia de peso mejora, ya podemos manejar balances positivos de agua y sodio, y también la piel ya está más madura y cornificada, entonces van a disminuir las pérdidas insensibles. En esta fase ya debe haber un aumento de peso constante, como mínimo de 20 gramos por kilo por día. Si hablamos de las pérdidas insensibles, es a veces lo más difícil, no se pueden medir, se estiman generalmente, ya que son las pérdidas
por la evaporación de agua a través de la piel y las mucosas, del tracto respiratorio también. Y la variable que más influye para estas pérdidas insensibles es la madurez de nuestros bebés, o sea, la edad gestacional. Cuanto más prematuros son, van a perder más líquidos a través de las pérdidas insensibles. Mire, hasta 200 mililitros por kilo día en el extremo, mientras que la término 12 ml por kilo día como mínimo. La mayor permeabilidad de estas pieles inmaduras, así como la mayor vascularización cutánea y la mayor superficie corporal, nos van a llevar entonces a mayores pérdidas insensibles de agua en el prematuro y especialmente el extremo. Acá tienen un artículo publicado por el doctor Fanarov, ¿no?, donde nos habla de lo que ya hemos estado hablando. Entonces, estas pérdidas insensibles del prematuro extremo, que son grandes, diremos, desde que nace, van a ir disminuyendo a lo largo de las primeras semanas de vida, alcanzando valores similares de pérdidas insensibles a los de los a término hacia las 2 a 3 semanas postnatales. Obviamente estas pérdidas insensibles tenemos que aumentar las pérdidas medibles o cuantificables, como son deposiciones, orina o las patológicas, vómitos, etc. ¿Qué elementos pueden afectar estas pérdidas insensibles? La madurez, ya dijimos, que era inversamente proporcional al peso y a la edad gestacional. La temperatura ambiental va a aumentar en proporción a mayor temperatura y disminuirá cuando hay menor temperatura, como en estas épocas de invierno. La temperatura corporal se dice que aumenta hasta el 300% con una temperatura rectal de más de 37.2 grados centígrados. Mientras que si ponemos humedad ambiental o inspirada, vamos a disminuir estas pérdidas insensibles en más del 30%. Si tiene lesiones dérmicas o defectos congénitos, estas van a aumentar también las pérdidas insensibles según la extensión de las lesiones que tenga. Un calefactor radiante va a aumentar las pérdidas insensibles en 50%, así como la fototerapia. Mientras que los cobertores plásticos que usamos especialmente en los prematuros extremos nos va a disminuir estas pérdidas entre 10 al 30%. Entonces, como les dije, no se pueden medir directamente. Hay tablas que nos hablan de pérdidas insensibles, hay varias, pero para efectos prácticos, ¿no?, nosotros decimos que un recién nacido puede perder entre 0.5 a 2 ml por kilo hora. El atérmino perderá menos de 0.5 a 1 y el pretérmino más de 1 a 2 ml por kilo hora. Obviamente, si me hablan de los prematuros extremos o muy prematuros, le pondré el mayor valor, que es 2 ml por kilo hora. ¿Qué aspectos prácticos debemos tener en cuenta para hallar tanto las pérdidas insensibles principalmente, como también el balance hidroelectrolítico? Sabemos que la humedad ambiental que se coloca en la incubadora y la ventilación mecánica con aire humidificado van a disminuir las pérdidas insensibles hasta un 30%, mientras que la fototerapia puede aumentar hasta un 40-50% dependiendo del equipo que tengamos. En los prematuros menores de 30 semanas se puede aumentar entonces la humedad relativa de la incubadora hasta un 85% para mejorar estas pérdidas insensibles, para disminuirlas, incluso hasta los 14 días de edad, que es cuando la piel ha completado su maduración. Y un parámetro clínico fundamental para nosotros no solamente es realizar un balance hídrico, sino es la pérdida de peso de mi bebé. Se dice que una pérdida diaria de más del 5% o más del 15% en 7 días nos va a obligar a aumentar los líquidos.
Pero si existe una pérdida diaria de menos del 10% en la semana o menos del 2% diario, se deben restringir estos líquidos. Miren qué fácil, solamente por pérdida de peso. Entonces, para hallar el balance hidroelectrolítico, debemos evaluar los ingresos y las pérdidas de líquidos y electrolitos, ingresos y salidas. Entonces, determinaremos si queremos un balance positivo, negativo o neutro, además de considerar el peso, los días de vida y estado clínico del paciente. Dijimos, la primera semana, balance negativo. Después de la primera semana, necesitamos tener un balance positivo o neutro. Y esto de la mano con el peso. Primera semana, pérdida de peso. A partir de la segunda semana, aumento de peso. Entonces, ¿cómo calculamos? Los ingresos es fácil calcularlos, ¿no? Es todo lo que entra. Entonces, es importante consignar realmente lo ingresado de acuerdo con la hoja de enfermería. También se deberá considerar aportes adicionales de líquidos, como el lavado de catéteres, administración de medicamentos, etc. Y para calcular las pérdidas, tenemos las cuantificables como la diuresis y deposiciones, las pérdidas insensibles que las podemos calcular y otras pérdidas extrarrenales, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular y considerar las pérdidas insensibles de acuerdo también a si mi bebé está en una cuna térmica, si está recibiendo fototerapia, si está recibiendo algún tipo de ventiloterapia, etcétera, o si está haciendo fiebre, qué sé yo. Entonces, en los ingresos, acá tenemos, ¿no?, hidratación parenteral, nutrición parenteral, ¿no?, infusiones intermitentes como de antibióticos, qué sé yo, expansores, transfusiones, aportes enterales. En los egresos, diuresis, drenajes, pérdidas por ostomías, sangrados, deposiciones, etc. Entonces, vamos a hacer, para el cálculo del balance hidroelectrolítico, siempre debemos de considerar estos tres ítems. El delta de peso, o sea, la variación del peso, cómo está yendo mi peso de ayer para hoy día, que para hallarlo, ¿cómo lo haría yo? El peso actual menos el peso anterior, eso me dice cuánto ha perdido de peso de un día para otro o desde que nació hasta donde yo le estoy viendo. Los ingresos contabilizados y las pérdidas contabilizadas. Y es como una balanza, ¿no? Tenemos acá los ingresos y los egresos, ¿no?, que nos va a medir desde el peso corporal hasta el medio interno para ver cuando es negativo, diremos, pucha, le falta líquido a mi bebé, eso va de la mano con el delta de peso negativo, o si es muy positivo, pucha, le estoy dando mucho líquido, lo he sobrehidratado, tengo que bajar todo ello. ¿Qué análisis de laboratorio se pueden pedir? ¿No? En forma periódica y seriada, dosaje de electrolitos, glucosa, urea y creatinina, un hematocrito, gases arteriales. Y en orina ver el volumen, la densidad, ¿no? Y en lo posible también pruebas que detecten sangre, glucosa, pH, proteínas, etc. Para un enfoque práctico, hay autores que hablan de, como Winters, de mantener un balance neutro. Pero en el recién nacido hay variantes. Hay pérdidas fisiológicas de peso, como vimos en la primera semana. El estado clínico. De repente mi bebé está con una membrana hialina, insuficiencia cardíaca, etc. Entonces, el método propuesto por este autor, Boniou y Levy, nos dicen control del déficit osmolar y de volumen, es decir, cambios en el agua corporal y su distribución en los compartimientos extracelular e intracelular, sujeto a tres aspectos. Estos dos autores hablan de mantenimiento de niveles normales de agua y electrolitos, reposición de los déficits y cálculo e incorporación de las pérdidas concurrentes. No se me duerman, chicos, ya estamos casi por terminar. Entonces, ¿cómo hacemos los requerimientos y el manejo? ¿No? Principalmente en los prematuros de muy bajo peso, ¿no?
El aporte de estos líquidos va a tener estos objetivos. El permitir que ocurra la contracción fisiológica del extracelular, apuntar a una pérdida gradual de peso corporal postnatal de 10 a 15% en la primera semana de vida, lograr un balance negativo de líquidos y sodio dentro de los primeros 3 a 5 días de vida y minimizar las pérdidas transepidérmicas de agua. ¿Qué quiere decir? Ofrecerles a nuestros bebés microclimas con humedad dentro de la incubadora, colocar sábanas plásticas, nidos y evitar el uso de fuentes de calor radiante. Con eso vamos a ir mejorando este aporte de líquidos en nuestro bebé. Entonces, ¿qué debemos considerar para calcular el aporte de líquidos y electrolitos? Obviamente, el líquido requerido para la formación de orina. Entonces, aportaremos la cantidad suficiente de líquidos para permitir una orina con una concentración como mínimo de 250 miliosmoles por litro. El líquido necesario también considerarlo para reponer las pérdidas insensibles. Las pérdidas gastrointestinales, que son obviamente escasas en los primeros días de vida. En caso de diarreas o ostomías, hay que tenerlas más en cuenta. Y el agua para el crecimiento, que en la primera semana no se contabiliza, porque lo que hemos dicho es primero tiene que perder de peso. ¿Ya? Entonces, en este caso, no llegar a sobrepasar el aporte energético de mantenimiento. Ya posteriormente, iremos calculando alrededor que mi bebé debe recibir cada día más 20 miligramos por kilo de agua más, que va a ser la requerida para la formación de nuevos tejidos. Entonces, estos objetivos que hemos visto se pueden alcanzar mediante una restricción cautelosa de líquidos, monitorizando de manera meticulosa y secuencial, o sea, hacer balances cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, ¿no?, de agua y electrolitos, ¿no? Y especialmente también extremando los cuidados para neutralizar estas pérdidas intraepidérmicas de agua. Entonces, sobre la base de todos estos datos, se irán ajustando los aportes adecuados. Entonces, se recomienda un aumento de aporte de líquidos estrictamente en relación con la variación del peso, con el delta de peso, la diuresis y las pérdidas intraepidérmicas de agua, con una monitorización cuidadosa de electrolitos, urea, creatinina, glucosa, el estado ácido-base, etc. Obviamente los electrolitos no serán suplementados en los primeros 2 días de vida principalmente, ya que tiene reservas maternas, ¿no? Y entonces no habría ningún problema. Estos requerimientos hídricos van a estar determinados entonces por factores, como dijimos, la edad gestacional, el tipo de incubadora y cualquier método empleado para reducir al máximo estas pérdidas intraepidérmicas de agua. Entonces, si hablamos ya del balance, va a ser la diferencia de los ingresos menos los egresos. Si hablamos del gasto urinario o flujo urinario, este va a ser igual al volumen total de orina, por decir, dividido entre el peso en kilos, entre el número de horas, ¿no? Y así podemos ir sacando también el aporte hídrico total y el aporte calórico si es que mi bebé está ya recibiendo su leche. Si hablamos del agua, entonces, el primer día, ¿cuánto de agua debe recibir mi bebé? Si es un atérmino, con 60-80 ml por kilo día, ¿no?, nos contentamos, porque con eso le vamos a dar lo que necesita nuestro bebé. Si es un prematuro, acá tienen una tablita y miren, cuanto más chiquito es, necesita más agua, ¿no? El primer día en un bebé de menos de 2000 gramos requerirá entre 65 a 75 ml por día, o sea, parecido a un atérmino.
Pero los menores de 1500 ya empezamos a aumentar, 70, 80, hasta llegar a los menores de 750, que podemos dar el primer día hasta 100 ml de agua. Recuerden que si doy también mucha agua, ¿qué va a producir? Lo más probable inicialmente el PCA, la persistencia del conducto arterioso. Entre el segundo al séptimo día, ¿no?, ya está establecida una tolerancia al tratamiento de líquidos y también, si es que la diuresis sí es normal, podemos ir aumentando de 10 en 10, máximo hasta 20 ml por kilo día. Es decir, si el primer día le di 60, el segundo día, si ya está tolerando bien mi bebé los líquidos y está orinando adecuadamente, le puedo aumentar hasta 80 ml y así sucesivamente cada día de vida, para que en la segunda semana de vida, de acuerdo al peso, los más de 2,500 lleguen entre 100 a 120 ml por kilo día y los menores de 1000 hasta 160 ml por kilo día. ¿Qué hacemos con la glucosa? El primer día debemos mantener adecuada cantidad de glucosa, diremos, en la sangre. Ustedes creo que ya hicieron la clase de alteraciones metabólicas, hablaron algo de hipoglicemia, ¿no? Y ya fueron manejando estas famosas siglas que es el VIG, el volumen de infusión de glucosa. ¿Qué quiere decir el volumen de infusión de glucosa? Mantener o aportar a mi bebé una cantidad suficiente de glucosa para mantenerlo en una normoglicemia. Ven que a término necesita menos cantidad de glucosa que un prematuro. El a término necesita de un VIG de 4 a 6 miligramos por kilo minuto, el prematuro hasta 8 miligramos. Tener en cuenta sobre todo esto en los menores de 1000 gramos que toleran peor la glucosa. Ya a partir del segundo día podemos ir aumentando inclusive esta cantidad de glucosa, ¿no?, con controles obviamente siempre de glicemia, e ir aumentando si necesita mi bebé más glucosa lentamente de 2 en 2 miligramos por kilo minuto. ¿Cómo hallamos la velocidad de infusión de glucosa? Fácil, mediante esta fórmula, que es igual a la concentración de la dextrosa que yo le estoy dando por el volumen total de endovenoso, multiplicado esto por 10 y dividido entre 1440 por el peso. Me dirán que son 1440, ¿es una constante? No, la constante es 10. 1440 me está hablando de que el día tiene 24 horas. Entonces, ¿cuántos minutos tiene este día? 24 por 60 me sale 1440. Entonces, de ahí nos va a salir la famosa velocidad de infusión de glucosa. ¿Qué hacemos con el sodio? Sabemos que es el primer catión del extracelular y que es el que regula el volumen de este extracelular. Este va a ser fundamental para la determinación de la osmolaridad entonces del extracelular y el mantenimiento del volumen del intravascular. El equilibrio de agua nos va a determinar su concentración plasmática. Es necesario entonces medir, y principalmente en los prematuros y en todo paciente de alto riesgo, en las primeras 24 horas de vida, un dosaje de sodio. Y esta se irá midiendo cada 24 a 72 horas en los primeros 7 días de vida, mientras que en los menores de 1500 gramos necesitamos ir midiéndolo diariamente. Si hablamos del potasio, sabemos que las alteraciones en la homeostasis del potasio nos pueden provocar trastornos graves e inclusive fatales. Su distribución es predominantemente intracelular y la relación del sodio, del potasio, del intra y extracelular va a mantener el potencial de reposo de la membrana. Entonces, variaciones en la concentración de este potasio van a tener efectos sobre la función cardíaca y neuromuscular, como ya ustedes saben. Altas concentraciones de potasio intracelular son mantenidas por la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, la potasemia o los valores de potasio van a depender del potasio corporal total, de su distribución intra y extracelular y de la excreción renal. En los prematuros, ¿no?, un valor normal está entre 4.5 y 6.5.
no es el 5 de los atérminos. El primer día no se da. Segundo a cuarto día podemos iniciarlo, pero generalmente se inicia el tercer día, ¿no? Para unos requerimientos de 1 a 3 miliequivalentes por kilo. Esto lo mantendremos hasta el séptimo día y iremos aumentando o disminuyendo de acuerdo a si mi bebé orina, si no orina, cómo va evolucionando mi bebé. Para hallar valores normales, miren qué diferentes son entre los atérminos y los prematuros, ¿no? Y en pacientes, recordar esto, que tienen pérdidas gastrointestinales o usan diuréticos, habrá que considerar la administración más temprana de potasio y ajustar a los niveles séricos. Si hablamos de calcio, la concentración plasmática de calcio aumenta durante las últimas semanas de gestación. Entonces, ¿quiénes van a sufrir más de cuadros de hipocalcemia? Los prematuros, los que nacen antes generalmente del tercer trimestre de gestación, ¿no? El primer y cuarto día, esto sí se da desde que nacen, 1 a 2 miliequivalentes por kilo día, e iremos manteniendo de acuerdo a necesidad. Esta es una tablita que nos muestra el resumen de lo que hemos hablado y recordemos que el flujo urinario normal está entre 1 a 5 ml por kilo hora. Entonces, grandes o pequeños volúmenes nos va a hablar de poliuria, si es más de 5, y menor de 1 nos hablará de oliguria. Si este flujo urinario está menos de 0.5, ya hablamos de anuria. Se sabe que el 93% de los recién nacidos orinan en las primeras 24 horas de vida. Y de estos, el 99% lo hacen en las primeras 8 horas de vida. ¿Cuándo iniciamos la alimentación enteral? Tan pronto como sea posible. Es decir, si mi bebé tiene tiempos prolongados sin ingesta por vía enteral, habrá que iniciarles la nutrición parenteral. Cuando se inicia la alimentación enteral, hay que ir disminuyendo los líquidos endovenosos, obviamente, porque si no, podemos sobrehidratar a nuestros bebés. Estos son los criterios para iniciar alimentación enteral, que ya los van a leer porque les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen, ¿no? Así como no haya secreciones orales excesivas, no presente vómitos, no haya distensión abdominal, podríamos decir, ese abdomen esté blando, tenga ruidos hidroaéreos normales, no haya dificultad respiratoria, etc. Y hay situaciones especiales también que están señaladas. Y acá tenemos un ejemplo de, probablemente les llegue algún ejercicio en el examen, que por ejemplo en este caso, tenemos un recién nacido de 3 días de vida, con dificultad respiratoria severa, peso al nacer de 1.800 gramos, peso en ese día de 1.800 gramos, 34 semanas de edad gestacional por examen físico, y la madre refiere que orina normal. Por esa dificultad respiratoria severa se le indica hidratación parenteral y nada por vía oral. Si el primer día le di 70 por los 1.800 gramos, el tercer día le voy aumentando de 10 en 10, ¿cuánto le tocaría? 100 ml por kilo, o sea, 180 ml por día. Si quiero indicarle yo a la enfermera cuántas microgotas o cc por hora le debo dar, ¿no? Lo divido entre 24, ya ustedes se acuerdan de cirugía, de repente cómo calcular número de gotas y número de microgotas, le estaría dando 7.5 microgotas por minuto para en 24 horas darle los 180 ml. Sodio, tercer día, y hay que darle, ¿no? De 2 a 4, digo ya, le daremos 4. ¿No? 4 por 8, 32, perdón, 3 por 8, 24, sí, 3 le damos de sodio, estaríamos dando 5.4 miliequivalentes en 180 ml. Y potasio le daré 2, 3.6 miliequivalentes. Entonces, esa es mi indicación de ese día. ¿Qué porcentaje de glucosa le voy a dar? Sacaré el BIG. ¿Cuánto requiere un bebé en esta época? 4 a 8. Bueno, le doy casi lo mínimo, 5. Por el peso, 1.8, le daré 9 miligramos por minuto, lo que equivale a una destroza del 7.2%. Más si mi enfermera no sabe cómo administrarle 7.2%, al darle 7.5 no me voy a sobrepasar
los 8 de B y G, que sería lo máximo. Le daré 5 puntos y algo nada más a mi bebé. El calcio igual, 1 a 2 ml por kilodosis por 4 dosis. No le doy 1 mililitro, entonces 1.8 de calcio al 10% más agua destilada, ¿no? O sea, tiene que estar bien diluido, diremos, para evitar bradicardias y paro en diástole en nuestros bebés. Y este calcio sí tenemos que tener una adecuada vía endovenosa y evitar las extravasaciones porque puede producir quemaduras en piel hasta necrosis en piel. Y miren, al día siguiente este mismo paciente. Dime. Doctor, disculpe, ¿cómo salió el sodio, el 5.4? El sodio, ¿dónde estamos? Acá el sodio. 1.8 por 3 de sodio, porque el sodio le puedo dar de 2 a 4. Se me ocurre darle el del medio, 3. Me sale 5.4 miliequivalentes. Ya el potasio igual, 1 a 3, se me ocurrió darle ese día 2, porque estoy dentro de estos límites. Le doy 3.6. ¿Está bien? Ok, gracias. Ok. Este mismo paciente al día siguiente se le habían transfundido los 180 ml que le indicamos, pero presentó una diuresis de 250 ml, 30 gramos de deposiciones y vomitó 20 ml. Y miren, de 1800 que pesaba, pesa ahora 1650 gramos. Y se evidencia la fontanela deprimida. Entonces le hacemos el balance. Ingresos 180, eso es lo que recibió. Pérdidas medibles, 250 de orina, 30 de deposiciones, 20 de vómitos, lo que equivale a 300 ml. Le hacemos el flujo urinario, que me sale bajísimo, 30 de orina nada más, me sale 0.69 ml por kilo hora de orina. O sea, está en un cuadro de oliguria. Pérdidas insensibles le llamo, si pesa 1800, 1.5, promedio 1 a 2 en el prematuro, estamos en la mitad, me sale 64.8. Egresos totales serían 124.8, restados de los ingresos 180, tengo un balance positivo de más 55.2 y un delta de peso negativo sería en este caso porque ha bajado más, no es más 170, sino menos 170 gramos. No miento, subió de peso, acá está. Pesaba 1650 gramos y subió a 1820. Doctora, una consulta. Dime. Cuando dice pérdidas medibles, al momento de hacer la suma, no importa la unidad en la que se encuentra, porque la diuresis y los vómitos están en mililitros y las deposiciones están en gramos, y el resultado te sale en mililitros. No importa porque es el mismo ml, es equivalente a los gramos, porque las deposiciones no son líquidas, sino es una masa sólida, ¿no es cierto? Por eso son los gramos, pero para efectos del balance se le pone como ml. ¿Está bien? Ok, entendido, doctora. ¿Ok? Entonces tiene una delta de peso positivo y un balance también súper positivo. ¿Qué pasó? ¿Lo sobrehidraté? ¿Hizo un tercer espacio? No lo sé, porque no está orinando. Probablemente tenga edemas, y sí, le encuentran foveas pretibiales, ¿no? Muy bien. Doctora, disculpe una consulta. En el caso de las pérdidas insensibles, ¿cuál sería la fórmula en sí? O sea, sería el... Pérdidas insensibles es la cantidad de líquido que va a perder. Acá por decir está, y acá está, espérense, ahorita les paso. Para efectos prácticos les puse, porque también hay tablas, sino que no quiero complicarles la vida. No lo encuentro. Pero tiene que estar en algún lado. Acá está. Las pérdidas insensibles no son medibles, ¿no es cierto? Pero podemos estimarlas. Y les dije que hay tablas de esto. Yo no quiero que se aprendan las tablas o estén corriendo por las tablas. Pero se dice que las pérdidas, de acuerdo a estudios que hay, en efectos prácticos, pierden entre 0.5 a 2 ml por kilo hora. El atérmino pierde menos, entonces pierde entre 0.5 a 1. Y el prematuro de 1 a 2. Si yo digo, ya no lo voy a hacer por hora, de repente por día, ¿no? Si pierde 0.5 a 1 ml por kilo hora, perderá entre 12 a 24 ml por kilo día. Igual acá,
el prematuro, entre 24 a 48 ml por kilo día. O sea, depende de las siglas que tenga acá, ¿no? Por kilo hora o por kilo día. Principalmente esas son las siglas que utilizamos. ¿Está bien? Ah, ya, sí, doctora. Solamente que yo también una vez nos explicaron de que también se podía usar la superficie corporal, ¿no? Por 400, que es alguna fórmula. Eso es más en pediatría. En neonatología es más difícil estar utilizando la superficie corporal. Ah, ya. Ya sé, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Que ya estamos ya en la hora, ¿no? Esos son los ejercicios. Yo les pido que a sus docentes les pidan ejercitarse o hacer de repente un Zoom o una práctica con todos ustedes de lo que es balance hidroelectrolítico, ¿no? Porque en la práctica es donde esto se va a comprender mejor, estos ejemplos que hay acá. Ya, discúlpenme, me olvidé ponerles las referencias bibliográficas. Gracias por vuestra atención, ¿no? Y si hay preguntas, estamos para responderlas.